Hola, hola, buenas tardes, buen día. Seguimos aquí finalizando la materia de reclutamiento y selección estratégico del talento humano con el tema de contratación e inducción. En estas pequeñas diapositivas vamos a hablar sobre aspectos importantes sobre la contratación o el contrato de trabajo y la importancia que debe de tener la inducción del personal que ya hemos seleccionado y que ya hemos contratado para nuestra organización. Primero que nada, es importante que todos conozcamos qué es un contrato laboral. El contrato laboral, bueno, como lo menciona su diapositiva, es un acuerdo entre entre el empleador y un empleado, que establece en este acuerdo cuáles son los términos y las condiciones que se van a dar en el trabajo. Entonces, partiendo de esto, debemos de saber que en México tenemos la Ley Federal del Trabajo, donde se establecen los derechos, obligaciones, tanto de los trabajadores como de la empresa. Derechos y obligaciones que debe de tener el empleador y el trabajador. En esta Ley Federal del Trabajo, pues tenemos cuáles son las jornadas laborales, cuáles son los salarios, a qué se le llama el salario mínimo, los días de descanso a los que tenemos derecho, estos días de descanso oficiales por ley, vamos a decirlo. Tenemos lo que respecta a la seguridad e higiene que debe tener la persona dentro de su trabajo, así como, bueno, debe de tener algunas restricciones o algunos apoyos para que no sufra de discriminación y acoso, la libertad sindical, la indemnización en caso de algún despido injustificado únicamente, bueno, la indemnización, cómo se calcula, y como les decía, pues obligaciones y derechos tanto de nosotros como empleadores como del trabajador. Entonces, es importante que dentro del contrato laboral que tenemos entre la empresa y la persona que se acaba de contratar, pues se fijen estos datos. Si en caso de que falte alguno de ellos, pues por ley entra la Ley Federal del Trabajo y en caso de omisión, pues es obligatorio, ¿no? Aquí no es de que, ay, no te puse que eran tantos días de vacaciones, son menos que los que me dice la ley, no. Vamos a tener los mínimos que viene en la Ley Federal del Trabajo. Y pues en este caso es importante que nosotros como empleadores también conozcamos a qué estamos obligados y qué debemos de cumplir con estas personas que estamos contratando. Existen también diferentes tipos de contrato, que es el determinado, el indeterminado o por alguna fecha, un periodo específico. Entonces es muy importante para no tener problemas posteriores el que cuando contratemos a alguien, pues se esté dando esta periodicidad. Comúnmente tenemos el primer contrato de 30 días donde tenemos derecho como para evaluar si lo que vimos en la selección, en el reclutamiento, selección de los trabajadores y que ya contratamos, a ver si esas capacidades que ellos nos dijeron que tenían y que nosotros detectamos con la entrevista, pues se adecúan al puesto. Entonces tenemos un periodo por así decirlo, de gracia para corroborar esto. De ahí tendríamos que tener un contrato indeterminado o a menos que sea por una obra determinada. Por ejemplo, en el caso de la construcción, o por un proyecto determinado, pues tiene una fecha de inicio y de término. En el caso de que alguno de los dos decida rescindir del contrato que era indeterminado o que es antes del tiempo de la duración por obra determinada, pues se tiene que hacer un proceso en el cual en algunos aplica alguna indemnización, en algunos no puede aplicar esa indemnización o pago, pero siempre será lo proporcional a lo trabajado. Después, en esta unidad tenemos, después de que los hemos contratado, pues la obligación, tanto moral, y que también por ahí nos apoya un poco la Ley Federal del Trabajo, a tener la inducción,
¿Qué es la inducción? Bueno, la inducción nos va a hablar de este proceso en el cual nosotros vamos a dar a conocer al empleado, pues, tanto su lugar de trabajo, quién es su jefe, qué es lo que va a hacer, cuál es el material que va a utilizar, cuáles son las herramientas que va a utilizar. Y como dice su diapositiva, pues dice, en él se integra el nuevo empleado a la empresa y se le propone información y orientación necesaria para desempeñar su trabajo, así como las herramientas. Siempre debe de haber una parte, un periodo en esta inducción y después o la de dar a conocer, pues ya vendría lo que es la capacitación. ¿Cuáles son los aspectos importantes dentro de la inducción? Bueno, pues los aspectos importantes son bienvenida y presentación. De repente por ahí algunas organizaciones dan la bienvenida y se presenta el de recursos humanos, le presentan al jefe directo y ahí se pierde la inducción. Es importante que el Departamento de Recursos Humanos también esté dándose seguimiento de que el jefe directo a quien se canalizó esta persona que ya fue seleccionada, pues tenga toda la información sobre ya las actividades que va a hacer. Tiene que darse la información sobre la empresa, los valores, la misión, la visión. Algunos cuentan un poco de la historia del trabajo, etcétera, pero de la cultura organizacional. Algunas empresas te dicen, bueno, nosotros trabajamos, aunque estamos en México, tenemos el calendario, además del de México, por estar en México, tenemos estos días que aquí se celebra esto porque somos una empresa norteamericana, ¿no? Entonces, también les damos estos otros días o tenemos estos eventos a los cuales todos tenemos que participar. Toda esa información se da en esta inducción. Tenemos el punto 3, el más importante, conocimiento del puesto de trabajo, herramientas, quién es tu jefe, cuál es tu horario, que ya viene en tu contrato, dónde vas a trabajar, pero también darse formación y capacitación. Aunque yo tenga las habilidades de manejar una computadora, pues quizá el programa que voy a utilizar es nuevo para mí o quizá la forma en capturar ciertas cuentas sea diferente en cada organización, aunque el programa sea el mismo. Entonces, tiene que haber esta parte de formación y capacitación. Y finalmente integración, ¿no? Vamos a integrar a la persona a su ambiente laboral y se le va a estar retroalimentando sobre su trabajo al inicio de sus funciones. En algunas empresas no se da estos 5 pasos, en algunas a veces va uno aprendiendo sobre la marcha, pero es muy importante que consideremos que si no queremos incrementar, ¿se acuerdan? En la parte de rotación de personal en las empresas, se iban algunos porque pues desconocían o se les dijo una cosa que no era y se enfrentaron contra cosas distintas. Entonces, si queremos que esta parte nos ayude también con el indicador de rotación de empleados a disminuirlo, pues podemos hacer también nuestro checklist donde vamos a hacer estos 5 puntos, de qué forma, para que también en la última parte que es integrar al personal a su puesto de trabajo y se retroalimente mientras esté en ese aprendizaje, pues ayude a que el personal, la nueva persona contratada se quiera quedar. Para concluir en este tema, que aunque es muy poquito, esta parte del contrato y la inducción, quisiera hacer una reflexión. ¿Por qué es importante conocer el contrato y tener una buena inducción en las organizaciones? Primero, la rotación. Es impresionante cómo la gente se va. ¿Por qué? Porque no se les da las herramientas o los conocimientos necesarios y después recibe maltratos, ¿no? De que no lo hiciste bien, pero pues no me capacitaron. Entonces, es importante que conozcamos qué debemos de ver en el contrato, porque ahí vienen nuestras condiciones de trabajo, que siempre van a estar amparadas por la Ley Federal del Trabajo, no pueden ser menores, y que en el caso de la inducción, pues se me deben de dar las herramientas. Incluso la Ley Federal del Trabajo nos dice que debemos de contar con las herramientas necesarias para ejercer las funciones para las que fuimos contratados. Entonces, estos 2 temas, tanto el contrato, el tener claro el contrato, las cláusulas, las condiciones, los beneficios, las compensaciones y el conocer la empresa, cómo, hacia dónde me voy a dirigir, quiénes son mis jefes, a dónde debo de ir en caso de un problema, pueden hacer que disminuya mi rotación de personal.
Con este video concluimos las 4 unidades de la materia. Espero les haya funcionado que les haya compartido algunos ejemplos y que recalquemos la importancia en estos temas que hemos visto hasta ahora. Que tengan un excelente día.